Buenas tardes. Se me oye, ¿no? Vamos a comenzar la tercera sesión del ciclo que Tres Culturas dedica a conmemorar el milenario de la fundación de la Taifa de Sevilla. Yo voy a hacer una breve introducción a la ponencia de hoy y a la trayectoria profesional de nuestro ponente. Como saben, el periodo de taifas se caracterizó por la inestabilidad política, pero también por ser una época de esplendor artístico, científico y cultural. Algunos especialistas coinciden en vincular precisamente esta situación de incertidumbre política al auge de la ciencia y la cultura, ya que éstas serían utilizadas por los gobernantes de las taifas como un elemento más en la competición por imponer su autoridad política, legitimar su posición y recoger el testigo del poder califal. Los reyes de taifas se convirtieron así en mecenas de las artes y de las ciencias, promocionando y atrayendo a sus cortes a eruditos de todas las ramas del saber, poetas, artistas, científicos o filósofos. Algunos de los soberanos de estas taifas fueron asimismo partícipes de ese ambiente sapiencial, cultivando ellos mismos la ciencia o la poesía. De entre todas estas cortes destacó la de Sevilla, que se convirtió en capital intelectual de Al-Ándalus, polo de atracción de eruditos y artistas y refugio de intelectuales que bien huían del declive político de otros lugares o eran tentados por la fama de desprendidos de los monarcas abadíes, tanto desde otras regiones andalusíes como del extranjero, de Sicilia, Cairaguán o incluso de Bagdad. Las fuentes árabes de la época, así como las posteriores, se hicieron ya eco de la importancia cultural de la corte abadí. La profesora Pilar Lirora Delgado, en su libro Al-Mutamid y los abadíes, el esplendor del reino de Sevilla, siglo XI, cita al literato e historiador siciliano Ibn al-Khattab, que estuvo un tiempo en Al-Ándalus y fue contemporáneo del rey sevillano, de quien nos dice, y cito, «Su capital era lugar de encuentro para los grandes viajeros, una feria para los poetas, una alquibla hacia donde dirigir las esperanzas y un lugar frecuentado por los eruditos, de modo que ninguno de los reyes de su época llegó a reunir tantos poetas importantes ni literatos admirables como él». En este contexto se encuadra el tema de la ponencia de hoy, los abadíes, mecenas de las artes y del conocimiento, a cargo de Víctor Rabasco García, profesor de la Universidad de León y miembro del Instituto de Estudios Medievales de la misma universidad. El profesor Víctor Rabasco ha centrado sus investigaciones en torno al Ándalus durante el siglo XI, especialmente en el impacto del poder y la identidad en el arte de los diferentes reinos de taifas, marco en el que realizó su tesis doctoral titulada «La arquitectura áulica de las taifas andalusíes, configuración y evolución de nuevos espacios de poder en el siglo XI mediterráneo». Ha participado en varios proyectos de investigación del Plan Estatal como Al-Ándalus, los reinos hispanos y Egipto, arte, poder y conocimiento en el Mediterráneo medieval, las redes del intercambio y su impacto en la cultura visual, las manufacturas textiles andalusíes, caracterización y estudio interdisciplinar, o Al-Ándalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto, de Occidente a Egipto y Siria. Ha realizado asimismo estancias en centros de investigación nacionales y extranjeros como el Instituto de Historia del Arte de Florencia del Max Planck Institute, de Warburg Institute de la Universidad de Londres, el Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, el Instituto Nacional de Historia del Arte de París o la Escuela de Estudios Árabes del CSIC en Granada. Sus investigaciones se han plasmado en numerosas publicaciones, entre las que podemos citar artículos y colaboraciones en obras colectivas como Arte para legitimar reinos, la ideología política y su reflejo en las taifas, el mecenazgo artístico durante los reinos taifas, Al-Ma'mún de Toledo, creadores artísticos, estudio de la simbiosis artista-mecenas para una aproximación a la cultura material del siglo XI andalusí o las fuentes escritas como evocación de una realidad perdida, el caso de los alcázares abadíes de Sevilla. Voy a terminar citando un párrafo de una de sus publicaciones en el que hace referencia a la relación entre el mecenazgo artístico y científico y su utilización propagandística. Y cito,
Debemos entender el siglo XI andalusí en un contexto histórico en que las taifas competían por superponer su autoridad política a la del resto de monarcas, rodeándose para ello de ilustres personalidades de ámbitos artísticos y sapienciales. Entonces, el arte adquirió un papel fundamental como representación material del poder. Sin más, cedo la palabra a Víctor Rabasco, agradeciéndole en nombre de Tres Culturas que esté esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Natalia. Estoy encantado de estar aquí en Sevilla, no solo por el hecho de estar en la maravillosa ciudad, sino también porque la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo haya querido contar conmigo para participar en este ciclo de conferencias. Me gustaría agradecer en primer lugar a la directora del centro, precisamente por contar conmigo, a Concepción Santa Ana, pero también nuevamente a Natalia Arce y a Antonio Márquez por toda la ayuda durante este proceso de contactos. Y sin más, pues voy a dar comienzo a esta intervención que le he titulado de esta manera, quizá de una manera un poco ambiciosa de pretender abarcar todo este tema en apenas una hora, pero bueno, creo que seré capaz de dar unas pinceladas lo suficientemente amplias y a la vez profundas para comprender el periodo cultural del momento en Sevilla. No sin antes, lógicamente, agradecerles su presencia aquí, en este día, en una temática que, alejada de los grandes discursos históricos, los grandes periodos, pues lo cierto es que este siglo XI andalusí cada vez levanta mayor interés, así que bueno, les agradezco su presencia y su atención. En esta tercera sesión del ciclo de conferencias, pues me gustaría centrarme precisamente en la proyección artística del Reino de Sevilla en el siglo XI, pero sobre todo en el impacto generado por este ámbito sobre la cultura visual del periodo. Al igual que en el resto de los reinos, Sevilla desarrolló un amplio proyecto de consolidación y proyección del poder de sus soberanos por medio de diferentes estrategias políticas. Quizá este poema sea uno de los más conocidos de Al-Mutamid, que escribió ya al final de su vida, cuando fue desterrado por los almorávides en Ahmad, muy cerquita, a unos 20 kilómetros de Marrakech. Sin embargo, aunque esté reproducido hasta la saciedad este poema, en sí es un testimonio perfecto realmente para intuir el desarrollo cultural que hubo en la Sevilla del siglo XI. Y esto lo digo porque, en primer lugar, nos habla de un rey poeta cuya formación en el arte de las letras la fue desarrollando junto con un amplio círculo de literatos, y entre otros hombres de cultura, por supuesto. Algunos de ellos incluso venidos del Mediterráneo. Recuerdo, por ejemplo, el gentilicio de al-Baghdadí, es decir, un poeta que estaba en la corte de Sevilla procedente precisamente del califato de Bagdad. Por otro lado, el tema del que nos habla el propio poema nos pone de manifiesto la intensa labor de promoción llevada a cabo tanto por el soberano como, por supuesto, sus antecesores. Por lo tanto, no solo hay que entender este poema como una importante fuente histórica, que lo es, sino como un producto cultural salido de la mano de una de las figuras más relevantes del siglo XI peninsular. Y esto nos habla precisamente de la capacidad creadora de Sevilla como uno de los centros de creación artística más importantes del Andalus. En el siglo X, para hacer un pequeño contexto, sé que es un poco redundar en el contexto histórico, pero creo que es interesante precisamente situarnos en el mapa literalmente. Como digo, en el siglo X, el Estado andalusí, por llamarlo de alguna manera, el califato, tenía precisamente a ese soberano, a ese califa al frente, cuya capitalidad la tenía establecido la sede en Córdoba. El resto de las ciudades eran gobernadas por lugartenientes, por gobernadores, lógicamente bajo la atenta mirada, lógicamente, de Córdoba. Pero todos estos gobernadores no eran de la familia de los omeyas, por supuesto. De hecho, había una pluralidad enorme al frente de cada una de estas coras, de estas provincias en las que se dividía al Andalus. Por ejemplo, Zaragoza estaba gobernada por los tuyibíes, que era una familia yemení llegada al Andalus en el siglo IX.
Sevilla también tenía una familia, una serie de cadíes de tradición árabe, pero había otras había otras ciudades que no necesariamente iban a ser gobernadas precisamente por familias procedentes precisamente de Arabia o de su entorno. De hecho, Almanzor, durante las diferentes racias llevadas a cabo hacia el norte de la península, hizo venir desde el norte de África a numerosas tribus amazigh, bereberes, como por ejemplo eran los ziríes, originarios de Túnez, pero que en contrapartida precisamente por la ayuda militar que le prestó esta familia, pues les otorgó el gobierno de la ciudad de Elvira y más tarde pasaron a Granada. Por lo tanto, hay que pensar en una amalgama de diferentes gobernadores locales que fue definitivamente lo que contribuyó a que todo el sistema centralizado saltara por los aires a partir del año 1009, cuando se produce esa fitna, es decir, esa guerra civil que se proyectó hasta el año 1031. En este sentido, estos gobernadores locales aprovecharon precisamente la debilidad de Córdoba, de la ciudad, algunos de ellos para para autoproclamarse gobernadores locales de sus propias ciudades que ya precisamente venían gobernando desde tiempo antes. Como digo, los tuyibíes, por ejemplo, fueron uno de los reinos más tempranos que decidieron ejercer no derecho, pero sí esta capacidad de autodeterminarse. Esto lo sabemos porque en el año 1018 ya hay moneda acuñada, la ceca ya estaba acuñando en nombre de los tuyibíes. Otra de las ciudades de las coras más tempranas en despegarse, por así decirlo, fue Sevilla. En el año 1023, 1000 años, justamente ahora, es lo que estamos conmemorando, Abul Qasim lo que decide, pues precisamente es iniciar por separado, separarse definitivamente de Córdoba, del yugo de Córdoba, para iniciar una andadura de su provincia, ya reino, de manera independiente. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues es muy probable que esto ya se haya comentado en este ciclo, pero de una manera muy rápida lo voy a comentar. Básicamente, esa disgresión del poder en Córdoba se produce por la familia Mirí, tenía numeroso poder, un poder demasiado efectivo precisamente en Córdoba, y por lo tanto hubo otros familiares de los omeyas quienes se postularon al trono califal, por así decirlo. Por lo tanto, esto generó una importantísima inestabilidad que fue aprovechada precisamente por algunos de estos gobernadores locales con el objetivo de apoyar a un bando, a otro, y de hecho también a una tercera rama, los hamudíes, procedentes del Magreb también, que de hecho tuvieron el califato durante unos años. Pues bien, los sevillanos, en este caso, los abadíes, apoyaron inicialmente a los hamudíes, es decir, quisieron apartar precisamente a esa rama omeya del califato con el objetivo de recibir a cambio, lógicamente, una mayor contraprestación. Tal es así que consolidaron el poder Abul Qasim, este primer soberano, o incipiente soberano, mejor dicho, hasta que en un momento de debilidad precisamente de los hamudíes al frente califal, pues decidieron cambiarse de bando, lógicamente apoyar nuevamente a las secciones omeyas y definitivamente, pues de esta manera, asentar precisamente la base de lo que sería el reino a partir del año 1023. De hecho, es muy interesante porque, como digo, antes apoyaron a la rama de los hamudíes, sin embargo, al pasar precisamente, al cambiar de bando, lo que decide este Abul Qasim es inventarse que precisamente Hisam II, que desapareció durante esta guerra civil, durante esta fitna, pues realmente estaba residiendo en Sevilla. ¿Esto qué supone? Pues en primer lugar, Hisam II, como califa desaparecido, como el último califa legitimado por todas las provincias de Al-Ándalus, pues Córdoba estaba pues bastante... Medina Zara había sido destruida, por supuesto, Córdoba estaba en caída libre. Por lo tanto, la presencia de Hisam II en Sevilla suponía que el califa se había desplazado de ciudad.
El califa, legitimado por todo Al-Ándalus, ahora estaba en Sevilla. Por lo tanto, la sede del poder, la sede de ese Estado centralizado, ahora no era Córdoba, ahora era Sevilla. Y esto es muy importante. ¿Importante por qué? Porque si desplazamos el centro político, también estamos desplazando la recaudación, por ejemplo, de impuestos, pero también el centro cultural y creativo del periodo. Y de una manera ficticia, como digo, porque Hisham II desapareció durante la guerra y se le dio por muerto. De hecho, si tomamos las fuentes como verídicas, que debemos hacerlo en cierto modo, pues este Hisham II llegó a vivir en torno a unos 100 años, cosa totalmente improbable en este momento. Pero lo cierto es que muchos de los reinos más o menos cercanos a Sevilla se vieron más o menos obligados también a reconocer precisamente a este califa. De hecho, los amiríes de Valencia también llegaron a reconocerle, aunque estaban muy alejados, como podemos ver aquí. Por lo tanto, lo que nos encontramos es una familia asentada, estos abadíes sevillanos, con la capitalidad en la propia ciudad de Sevilla, una ciudad ya próspera durante el siglo X, pero que lo que pretende es atraer hacia sí esa legitimación de la que carecían. No podían ser nuevos califas porque no procedían de la familia del profeta, pero sí intentaron asimilar, por así decirlo, la figura tan importante de Almanzor. Almanzor como Hajib de los califas, como primera persona al mando precisamente del califato, porque lo que hacía el Hajib era precisamente cubrir, precisamente viene de la raíz árabe, de cubrir al propio califa, es decir, protegerlo. Y algo parecido quería hacer este abadí. Pues bien, en este sentido, bueno, lógicamente, hablando de todo esto, a pesar de que ya lo ha comentado Natalia, no podemos olvidar el interesantísimo libro de Al-Mutamid y los abadíes, publicado por Pilar Lirola Delgado, donde de una manera muy exhaustiva pues, recopila todas estas fuentes y facilita su acceso de una manera muy amena para aproximarnos a esta historia del siglo XI sevillano. Bien, pues tras esta breve reseña histórica acerca del periodo, me gustaría hacer hincapié sobre cómo fueron estos procesos de legitimación, cuáles fueron este tipo de políticas que llevaron a cabo los abadíes con el objetivo de asentar su poder en el lugar y también de alcanzar aún más poder fuera también de sus fronteras. No bien hasta el punto de que les rindieran vasallaje, pero sí con la intención de absorber a la medida de lo que posible el resto de reinos cercanos. De hecho, aquí podemos ver la transición como en el año 1080 conectaba el Atlántico con el Mediterráneo a partir de la absorción de gran número de reinos de un tamaño bastante más pequeño, por supuesto, pero llegaron a ser una de las taifas más extensas realmente de todo el siglo XI. Pues bien, una de estas políticas precisamente era una gran inversión en el propio ejército. Si un ejército fuerte, potente, las fronteras no podían mantenerse. Y de hecho, la primera frontera la tenemos a 25 kilómetros, que era Carmona, una frontera natural respecto a Sevilla. Y en este sentido, pues poco a poco fue expandiéndose hacia el este, pero también hasta absorber parte de las taifas del sur del actual Portugal. De hecho, Al-Mutamid, tan conocido por todos nosotros, pues no era sevillano. Si tenemos que darle una identidad ahora mismo, pues más que sevillano, realmente era portugués, porque él nació en Béja, nació en Portugal, que era una de las ciudades que controlaban estos abadíes. Y en este sentido, pues algo bastante sintomático fue precisamente la pugna precisamente por el control de Córdoba en un momento determinado. Es decir, una vez que ya todos estos reinos se habían consolidado en el poder, es decir, ya a partir de la segunda mitad del siglo XI, Córdoba se convirtió en una especie de anhelo para muchos de ellos. No por una cuestión de volver a instaurar algún tipo de poder central, en absoluto, ellos tenían muy claro cuál era la capitalidad, cada uno de estos reinos, sino por una cuestión de melancolía, por así decirlo, respecto al poder, respecto a los grandes alcázares, respecto a la mezquita, lógicamente. Pues bien, de hecho, en el año 1073, aproximadamente, Toledo toma el control de Córdoba y cuando el propio Al-Mamun va hacia Córdoba,
de hecho muere en el año 1075. Es decir, era tan importante para estos reinos el control de Córdoba a partir de la segunda mitad que de hecho será una cuestión bastante latente durante estas luchas de poder. El sistema político establecido a partir de esta segunda mitad, pues hay que pensar también en una menor capacidad adquisitiva, una menor fiscalidad. Si antes todo el dinero de Al-Ándalus iba hacia Córdoba, ahora, lógicamente, la capacidad recaudatoria no iba a ser tan grande. ¿Y esto qué conllevó? Pues a ejércitos más pequeños, mayor debilidad en fronteras y, por lo tanto, a un vasallaje que empezaron a rendir respecto a los reinos hispanos del norte. Es decir, las bien conocidas parias, que tuvieron que empezar a pagar cada uno de los reinos andalusíes a respectivos reinos hispanos, cristianos. Vamos a dejar esto un poco en suspense. Y también es interesante conocer un poquito sobre la cuestión de la historia de alguna de estas taifas que no es Sevilla. Por ejemplo, porque esto me va a dar pie, lógicamente, a comprender cómo será el desarrollo artístico, en primer lugar, de Sevilla y, en segundo lugar, de las otras taifas y la relación que pueden establecer, sobre todo a partir de la segunda mitad. Simplemente comentarles que Zaragoza fue una ciudad muy levantisca a lo largo de todo el Emirato, debido pues, a la bastante distancia que tenía respecto al poder central de Córdoba. Pero es que Toledo yo creo que lo fue aún más. ¿Y esto a qué se debe? Pues lógicamente cuando se instaura un Estado central con capital en Córdoba, pues a los herederos del reino visigodo no les sienta muy bien, sobre todo a la nobleza, lógicamente porque desplazaban el centro político y económico. Por lo tanto, la nobleza visigoda, ya muladíes, algunos, perdieron privilegios y esto no gustó. Y durante los 2 siglos y medio aproximadamente de poder omeya en la península, pues se contabilizan, según las fuentes, alrededor de 9 sublevaciones de Toledo respecto al poder central de Córdoba. Vamos a dejar esta idea aquí un poco candente, porque luego retomaremos el porqué de ello. He presentado esta diapositiva, se va fuera de contexto, se va fuera de cronología, pero me resulta muy sugerente para hablarles de la política que llevó a cabo Al-Mu'tadid, el padre de Al-Mu'tamid. ¿Por qué digo esto? Pues llevó a cabo una política, en cierta medida, del terror. Fue un soberano muy bélico, de hecho fue quien dio el mayor impulso a las fronteras del reino de Sevilla, y de hecho las fuentes dicen que Al-Mu'tadid había muchos literatos que eran invitados precisamente a la corte de Sevilla, pero que no querían ir, no querían ponerse al servicio de este soberano precisamente por lo sanguinario que era, porque despertaba pavor entre su círculo más cercano. ¿Hasta qué punto sabemos si es verdad o mentira? Bueno, lo cierto es que si te invitan a una corte boyante y prefieres no ir, pues a lo mejor algún tipo de razón tenían o algo intuían en ese sentido. Pues bien, de hecho también las fuentes dicen que el propio Al-Mu'tadid tenía, literalmente dicen, plantadas unas flores en el jardín de la fachada del Alcázar, pero que esas flores no eran flores como tal, sino que eran cabezas de los enemigos cortadas. Es decir, esa política del terror, esa política de jugar precisamente con generar sentimientos, generar rechazo, pues fue algo que también llevó a cabo el propio soberano de la taifa. Lógicamente, debía estar en un lugar muy visible para que todos los embajadores, al entrar en los palacios, vieran la capacidad destructiva que podía tener esa taifa, en cierta medida. Y como digo, esto es el contexto, como digo, no tiene nada que ver, contexto asirio, del Próximo Oriente, pero es muy ilustrativo precisamente, en este caso no son cabezas cortadas, sino que son enemigos empalados. Esa sería la sensación de desagrado y a su vez miedo que debería causar precisamente enfrentarse a un soberano de estas dimensiones. Me gustaría hablar también, como el título de la intervención dice, con mecenas del conocimiento, estos soberanos, no solamente los sevillanos, no solamente los abadíes, sino toledanos, zaragozanos, es decir, todos los reinos del siglo, de la historia, pero fundamentalmente en el siglo XI fue un periodo muy importante precisamente para el desarrollo científico y de hecho se le conoce como el siglo de oro de la literatura andalusí.
Al servicio de estos reyes se ponían numerosos literatos, como ya dije antes, no solamente andalusíes, sino también venidos desde fuera de las fronteras. Se crearon precisamente en torno a estos palacios, en torno a estas cortes, pues unos círculos no solamente de poder, de cortesanos, sino también de conocimiento. Unos círculos que se formaban, se materializaban en reuniones, en majlis, es decir, reuniones de carácter sapiencial, donde se declamaba, donde se debatía sobre cuestiones filosóficas, sobre cuestiones, fiestas, sobre poesía, música, etc. Aquí he traído un pequeño extracto de la nómina de literatos, de la nómina de eruditos, de la que disfrutó el propio Al-Mutamid a finales del siglo XI. Ibn Basal, por ejemplo, fue un agrónomo que estaba al servicio precisamente de los dunnuníes de Toledo, y cuando cayó Toledo en manos cristianas, en el 1085, algunos se desplazaron lógicamente hacia el sur. Algunos se fueron a Córdoba, otros se fueron a Sevilla, pero en cualquier caso las dos ciudades estaban controladas por los abadíes. Por tanto, Ibn Basal, un agrónomo, el más importante precisamente de este siglo XI, estuvo al servicio de Al-Mutamid. Ibn Hamdís, siciliano, también estuvo al servicio, y cuando los almorávides destronaron, pues tuvo que buscar una fortuna fuera de las fronteras y se fue al norte de África, por ejemplo. Eran muchas veces literatos de carácter no itinerante, pero que lógicamente iban buscando al mejor protector que les podía pagar. Sarkayú, Ibn Sarkayú, a lo mejor le conocen con el nombre de Azarquiel, fue uno de los astrónomos más, uno de los más importantes de toda realmente la historia universal. Ibn Hayyan, cordobés, cronista, también estaba al servicio, tanto Azarquiel como Ibn Hayyan, al servicio de Al-Mamun de Toledo. Cuando más tarde cayó la taifa, se desplazaron hacia Córdoba. Ibn Hayyan vivía en Córdoba, pero Azarquiel se desplazó hacia Córdoba. Ibn Hazm también, el collar de la paloma, seguro que les suena. Al-Bakrí, geógrafo. Ibn Saidún, asesor, al igual que en el caso de Ibn Hazm, también se pusieron al servicio de la política de los abadíes. Y otra nómina pues prácticamente inabarcable de alarifes, es decir, arquitectos, poetas, músicos, artesanos, bailarinas, etc. Y el principal personaje al frente de todas estas reuniones, lógicamente el soberano. Es decir, siempre estaba presente, o casi siempre estaba presente, porque se trataba de rodear de estos ambientes de cultura con el objetivo de promocionar su propio reinado. Bien, permítanme ya les avancé al inicio que todo esto tendría un impacto bastante importante en la cuestión de la cultura visual, es decir, aquellas imágenes con las que día a día nos estamos relacionando, y a partir de esa relación nosotros aprendemos una serie de significados, ¿vale? Es tan fácil como, por ejemplo, ver un fondo rojo una línea blanca sobre un fondo rojo, y todo el mundo, nosotros tenemos aprendido que eso es una marca de bebida gaseosa, por ejemplo. No voy a decir la marca, pero en este caso tenían otro tipo de códigos visuales. Eso es la cultura visual realmente, de una manera muy, muy brevemente explicada. En este caso, ¿cómo se desarrollaba este tipo de cultura visual? Pues una de las herramientas que ellos tenían pues era la epigrafía en este sentido. La epigrafía utilizada no solamente para demostrar la promoción que llevaban a cabo estos soberanos. Esto, por ejemplo, es el arco que daba acceso al interior de la mezquita de Córdoba, la Bab al-Buzara, la puerta de los visires de la mezquita emiral, porque en el año 855 Muhammad, el emir, decide reformarla. Y ahí deja claro que él la ha reformado y que él ha contribuido a mejorar precisamente la aljama de Córdoba, es decir, la mezquita más importante, no solamente de la ciudad, sino de todo el Mediterráneo islámico occidental, ni más ni menos. Pues bien,
El tipo de caligrafía utilizada, tanto en la alta como en la plena Edad Media, la epigrafía de carácter más monumental, era este estilo cúfico que demostraba una gran sobriedad en el trazo de los caracteres y, a partir de esa sobriedad, una gran monumentalidad. Tal es así que, por ejemplo, los abadíes dan continuidad a este tipo de caligrafía de una manera pues, muy próxima. No se desviaron apenas del mismo estilo caligráfico, y esto lo digo ¿por qué? Porque, según han estudiado Manuel García Almansa y María Antonia Martínez Núñez, según cada uno de estos reinos andalusíes del siglo XI, cada una de estas taifas, al no tener Córdoba ya la capacidad de centralizar y de ordenar la promoción artística por todo el Andaluz, y ahora al tener un autogobierno, pues cada una de estas taifas lo que hizo fue desarrollar un tipo epigráfico, un estilo caligráfico diferente. ¿Y esto qué supuso realmente? Pues supuso que aquellas, casualmente, aquellas taifas que apoyaron en cierto modo a los omeyas durante su proclamación, durante esta fitna, utilizarán un lenguaje caligráfico heredado precisamente de Córdoba, es decir, serán fielmente seguidores, no solamente Sevilla, por ejemplo también Almería. En cambio, otras taifas, otros de estos reinos, como por ejemplo Toledo o Zaragoza, utilizarán de una manera muy bien pensada una evolución caligráfica que, en lugar de situarle muy próximo a la órbita de Córdoba, lo que hacía era situarles precisamente a la otra orilla del Mediterráneo. Era algo parecido de lo que se estaba llevando a cabo, por ejemplo, en todo el Magreb. Un estilo caligráfico diferente al de Córdoba. Y esto lo hicieron de una manera intencionada, según consideran estos autores. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación del alminar de Moura, en Portugal, a la derecha, y a la izquierda un fragmento del desarrollo del Salón Dorado de la Aljafería de Zaragoza. Los dos son cúfico, es el mismo estilo. La diferencia es que el de zaragozano, en este caso ya judí, lleva a cabo una mayor decoración vegetal de cada uno de los trazos de este cúfico. Y esto lo sitúa en el pensamiento, en la órbita, como digo, del norte de África. Esto es una idea simplemente para demostrar que efectivamente cuando cae Córdoba, lógicamente los talleres, esa Dar Asiná que estaba establecida en Córdoba, en Medina Zara, lógicamente los artífices tienen que buscar nuevos clientes, nuevos promotores. Por lo tanto, se dispersan por todo el Andaluz y fuera del Andaluz. Y ahora hay una mayor autonomía por parte de los soberanos locales, de estos nuevos reyes, lógicamente para desarrollar un tipo de arte, un tipo de visualidad que podía ser seguidora de lo omeya, es decir, de su propio lenguaje autóctono andalusí, o podía llevar a cabo una digresión, una ruptura precisamente de este lenguaje tradicional. En este caso, Zaragoza lo hizo efectivo, asimilando su estilo caligráfico precisamente a otro tipo de ciudades referenciales, de zonas referenciales. En este sentido también resulta muy interesante ver cómo fue la producción precisamente de los tejidos, esa dala tiraz, es decir, la casa, precisamente ese tiraz, la casa realmente de los tejedores, y una de las manufacturas más lujosas era la de la seda, precisamente. Pues aquí he traído dos fragmentos, bueno, he traído varios fragmentos, todos ellos procedentes precisamente de León. ¿Y por qué de León? Pues luego lo vamos a comentar muy brevemente. Pero en cualquier caso, se tratan de fragmentos que están en la península, muy probablemente ya en el siglo XI, y que cada uno de ellos desarrolla una técnica textil diferente, unos colores diferentes, unos motivos diferentes, y esto nos hace pensar que, lógicamente, había una gran variedad de manufactureros textiles, los cuales nutrían a cada una de estas nuevas soberanías. Pero es que no solamente producían de manera local, sino que también importaban tejidos, al igual que exportaban, por ejemplo, otro tipo de materiales, importaban tejidos de otras zonas, incluso más allá del Mediterráneo.
Por ejemplo, el tejido superior perteneciente a la Catedral de León, se conserva allí, pues se ha hecho recientemente un estudio y se ha concluido que podía haber sido manufacturado en el siglo IX y procedía de Asia Central, es decir, mucho más allá de la órbita del Califato Fatimí, es decir, más allá del Mediterráneo. Y esto veremos otro ejemplo posteriormente, algo similar. En cuanto al inferior, es seda, como indico allá abajo, y oro. ¿Oro en qué sentido? Pues oro entorchado, es decir, eran hilos de seda en torno a los cuales se iban hilando, se iban entorchando precisamente esos hilos de oro. De esa manera, lógicamente, se convertía en un tejido de ultralujo, no solamente por la propia seda, no solamente por lo inalcanzable de su valor, de la calidad de la manufactura, sino también por la calidad de los propios materiales con los que se ha realizado. Es decir, era un tipo de textil que, por supuesto, no estaba al alcance ni siquiera de todos los soberanos, muy posiblemente. Y aquí he traído el forro interior de la arqueta de San Pelayo, también conservado en León. ¿Y por qué todos estos se conservan en León? Pues, como bien sabrán, una de las, posiblemente, de uno de los pagos que efectúa Al-Mu'tadid a León, que era el reino del que era tributario, pues posiblemente fue dinero, o posiblemente en ese momento no fue dinero y fue suplido por la entrega, ni más ni menos, que las reliquias del santo obispo hispalense, es decir, de San Isidoro. En el año 1063, Fernando I de León envía una embajada precisamente a Sevilla con el objetivo de recibir los santos restos de Isidoro. Y se dice, las fuentes nos hablan, voy a leer textualmente: mas el obispo de Astorga, Ordoño y todo el ejército, recibidos los restos del bienaventurado Isidoro y el cuerpo del predado legionense, ya se apresuraban a regresar a la presencia del rey Fernando, cuando he aquí el rey de los sarracenos, el susodicho Benajabet, es decir, Banu Abad, echó una cortina tejida con admirable labor sobre el sarcófago del confesor bienaventurado. Es decir, los tejidos tuvieron un papel tan importante, tan trascendental para comprender esta cultura visual del siglo XI, que de hecho, junto con las propias reliquias del santo, el propio Al-Mu'tadid le dio una serie de tejidos. ¿Posiblemente eran estos de los que estamos hablando? Pues quizá sí, o quizá no. Quizá León los adquirió por otra vía, que a lo mejor no era Sevilla. Pero lo que sabemos es que, de manera definitiva, en Sevilla encontramos tejidos de procedencia mediterránea, no solamente andalusí, en los tesoros eclesiásticos. Y esto nos habla de un contacto que, muy probablemente, con Asia Central era de manera indirecta, por supuesto, pero el canal de acceso podía haber sido precisamente estos reinos andalusíes del siglo XI. Tal fue la admiración por este tipo de tejidos, por estas fábricas tan suntuosas, que Abdalá, el último rey cirí de Granada, con el fin de acabar con los hostigamientos del hijo de Fernando, es decir, Alfonso VI, cuando Alfonso VI llegó a Granada en un momento dado, el propio Abdalá dice: para alejar de mí su paz, le preparé muchos tapices, telas y vasos y lo reuní todo en una gran tienda en la que le invité a entrar. Sigue el texto diciendo que Alfonso VI, cuando entra a la tienda, dice que no le hace ningún tipo de caso a todos estos regalos, con el objetivo de decir, bueno, yo estoy aquí por otra cosa, me dan igual los regalos, pero por supuesto que le importaban precisamente los tejidos. Era algo súper apreciado por todas las cortes. Pero de hecho el texto nos da a entender que precisamente ni siquiera los tejidos iban a parar precisamente a Alfonso VI para amedrentar precisamente a Abdalá. Bien, aquí nos está demostrando precisamente de la importancia que tuvieron este tipo de piezas, no solamente por esa apreciación, sino por su propia materialidad. Porque un tejido se puede fabricar en la otra parte del mundo, pero cabe en un bolsillo. Se puede doblar, se puede cortar, se puede diseminar, y todo ello, las formas sobre todo, pueden llegar a un sitio u otro de todo el Mediterráneo. Y esto es muy importante precisamente para entender y comprender cómo se forman
cómo llega a diseminarse un tipo, por ejemplo, de iconograma o de forma decorativa concreta. De hecho, yo cuando comienzo en las clases de arte islámico en la universidad, me gusta poner este mapa porque es muy ilustrativo. Tendemos a ver los mapas precisamente como una cuestión de fronteras, que muchas veces ni siquiera son reales esas fronteras, están totalmente desdibujadas, pero es muy sintomático precisamente, más que ver fronteras, es ver vías de comunicación. Es decir, cómo todas estas ciudades estaban interconectadas entre sí, por medio de vías de todo tipo, marítimas, terrestres, y estas son todas las que quedan atestiguadas de una manera, sobre todo a través de fuentes escritas, quedan atestiguadas en torno al Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo era una gran autopista, literalmente, era la autopista de la Edad Media que comunicaba, pues eso, desde Al-Ándalus y los reinos cristianos hasta el Cairo y Siria. Por lo tanto, por eso podemos comprender, por eso entendemos cómo llegaban todo este tipo de manufacturas y cómo era posible que objetos creados, por ejemplo, en la órbita fatimí, es decir, en el Cairo, llegaran a generar algún determinado impacto sobre, por ejemplo, ciudades como Toledo. De hecho, no solamente hay objetos procedentes de todos estos contextos, sino que las propias fuentes escritas nos hablan de los contactos que, aunque suene un tanto increíble, Ibn Mujahid era el rey de la Taifa edenia, mantuvo un contacto directo con el califa fatimí en un periodo de hambruna, un periodo de sequía de Egipto. Ibn Mujahid lo que hizo fue enviarle grano y a cambio el califa fatimí le dio una serie de objetos muy suntuosos de los talleres, lógicamente, califales del Cairo que llegaron a Denia. ¿Qué pasó con esos objetos? Pues no se sabe, pero en cualquier caso nos está hablando de ese intercambio, en este caso directo, de una parte a otra del Mediterráneo, ya sin intermediarios. Y de hecho, algo totalmente maravilloso es este fragmento de celadón chino encontrado en la propia aljafería y en un contexto arqueológico del siglo XI. Es decir, esto es realmente algo totalmente inaudito, es algo excepcional, pero nos hace ver que realmente, de una manera indirecta, por supuesto, China y Zaragoza estaban conectadas. Es decir, tenían este tipo de objetos entre los ajuares, entre los tesoros de los propios palacios. De la misma manera que llegaron este tipo de loza dorada, este tipo de técnica a Medina Zara. La producción local de la técnica de la loza dorada no llega al Andalus hasta precisamente Sevilla, cuando posiblemente aprenden la técnica de las tres cochuras que son necesarias para fabricar este tipo de cerámica, la asimilan, aprenden la técnica y la empiezan a fabricar de manera local en diferentes reinos de Al-Ándalus, pero uno de los más importantes o de los que más testimonios se conservan es precisamente Sevilla. ¿Y cómo sabemos precisamente que esta cerámica está fabricada en Sevilla? Pues es muy fácil, porque solamente tenemos que leer. Leer árabe, por supuesto, no lo he dicho. Aquí y aquí, en este caso de manera fragmentada, pone al-Mutadid. Pues yo creo que más claro agua. Es decir, nos está hablando de una producción local. Esto no era un encargo que hacían en Cairo, ni siquiera en Siria, no. Lógicamente eran artesanos que ya estaban en Sevilla o en la órbita sevillana, que ya conocían este tipo de técnica de extralujo, algo totalmente excepcional, y que la fabricaban con un objetivo muy claro, dar propaganda, lógicamente, a este soberano. Es decir, este tipo de cerámica era la que tenían los propios abadíes, la propia corte, pero también la que, como hemos visto, podían regalar en el caso de embajadas o en el caso de algún tipo de invitación o intercambio de presentes. Este tipo de loza fue estudiado por Carmen Marceló y Anja Heinrichs hace apenas 7-8 años. Y también, nuevamente, insistiendo sobre este tesoro de San Isidoro de León, nos encontramos con la reutilización de algunas piezas que se han conservado pues descontextualizadas, por supuesto. La Arqueta de las Bienaventuranzas, se ha hecho recientemente un estudio por parte del equipo de
de Tres Martin, del CSIC de Madrid, en el que a través de un análisis químico se ha determinado que esta arqueta se fraguó, se consolidó en el siglo XIV, pero las diferentes placas son anteriores, las placas de marfil. Y precisamente lo que hicieron en el siglo XIV, o a lo mejor simplemente restauraron esta arqueta, pues fue integrar algunos fragmentos de boraria, de talla de marfil, que se han venido, algunos autores los sitúan, este tipo de caligrafía, en el taller de Cuenca, el famoso taller de Cuenca de marfil de la taifa de Toledo, que se considera que fueron los artesanos desplazados de Córdoba quienes se instalaron en Cuenca. Hay otros autores que consideran que posiblemente podía pertenecer este tipo de fábrica ebúrnea de Sevilla, cosa que no conocemos, no se conoce cómo era si tenía taller de marfil Sevilla, pero lo cierto es que la caligrafía cúfica de esta placa respecto a esta, que por cierto están al revés, el artesano que hizo que las encastró en esta arqueta las situó al revés, pues como pueden apreciar no tiene nada que ver este tipo de grafía con esta otra. Las dos son legibles, es decir, no es pseudocúfico como hacían los cristianos más adelante, pero son diferentes. Y esto nos habla o de una evolución del taller de Cuenca o de que son dos talleres los que existían, al menos en Al-Ándalus, en este mismo momento. Y como digo, hay hipótesis que lo sitúan en torno a Sevilla. Bien, pasamos a arquitectura. Y aquí me interesa la cuestión de la propia configuración visual a partir del patrimonio monumental. ¿Cómo traduzco esto? Pues bien, a partir de que Abderramán I, al menos, comienza a construir la primera mezquita de Córdoba, en torno al 785, se inaugura una manera de construir, una manera de decorar que tendrá una proyección hasta hoy en día, de hecho. Las primeras naves de la mezquita están construidas con esa alternancia de sillares y ladrillo, configurando un lenguaje visual tan característico de este lenguaje omeya, que es esa bicromía roja y blanca. Bien, ¿qué pasa en el año 855? Pues ya hemos comentado que Muhammad, el emir, lo que decide es reformar una de las fachadas, esa puerta de la puerta de los visires, y lo que hace es dejar su nombre. La diferencia es que ahora las dovelas las decora, es decir, que no solamente tenemos traducido al exterior el lenguaje interior, sino que además declama, es decir, deja ahí inscrito su nombre como emir, y directamente hay que relacionarlo con ese tipo de lenguaje visual, es decir, 70 años después, se continúa el mismo tipo de lenguaje para dar unicidad, para dar homogeneidad a la propia mezquita, pero se le vincula directamente ya, lógicamente de una manera efectiva, al exterior, es decir, a una visualidad monumental para que todo el mundo lo vea, y se pone el nombre del emir. ¿Qué pasa? Las siguientes ampliaciones de la propia mezquita continuarán el mismo tipo de lenguaje hasta el máximo desarrollo en cuanto a variedad tipológica de arcos que lo lleva a cabo Al-Hakam II entre el año 961 y 965, que es cuando hace la tercera ampliación y desarrolla toda la cuestión de la maksura, con el ejemplo de la capilla de Villaviciosa, con ese entrecruzamiento de arcos de herradura y polilobulados. Es decir, ya el lenguaje está tan instalado en la propia Córdoba que, de hecho, las construcciones promovidas por estos emires y califas van mucho más allá de la mezquita. Habría que pensar que muy probablemente el alcázar califal y emiral tendría este mismo tipo de lenguaje. De hecho, Medina Zara da continuidad. El gran pórtico oriental del Alcázar de Medina Zara, es decir, la zona de audiencias, la zona donde se reunían, lleva el mismo tipo de lenguaje, pero mucho más allá. Cuando se construye esa puerta en la fortaleza de Gormaz, en Soria, nada más ni nada menos, es decir, marca media, hay restos en los que nos llevan a pensar, a autores como por ejemplo Antonio Magro Gorbea, que también estaba esa rosca del arco alternada con este tipo de bicromía. Es decir, era un lenguaje que iba mucho más allá de Córdoba, era un lenguaje que ya estaba instalado en la mentalidad de todo Al-Ándalus y de fuera de Al-Ándalus, y que era reconocido por aquellos, era reconocible para aquellos edificios
promovidos por el propio poder. Pero llegó un momento en el que todo esto estuvo tan asimilado por parte de todos los andalusíes que las promociones privadas también empezaron a desarrollar este lenguaje. No solamente en Córdoba, en el actual campanario San Juan de los Caballeros, que fue alminar de mezquita, sino una fundación privada como es la mezquita de Bab al-Mardum en Toledo, que a partir de estudios como los de Christian Ebert se ha considerado que es que está inspirada tanto en planta como en alzado como en decoración por la propia mezquita de Córdoba. De hecho, el promotor, Ibn al-Hadidi, fue un personaje que estuvo en la baya, es decir, la proclamación de Hisam II como califa, en la sucesión del califato. Por lo tanto, conoció la mezquita de Córdoba, este personaje toledano, fue a Toledo y allí quiso fundar una mezquita de carácter privado y reproducir ese lenguaje que había visto en Córdoba. Por lo tanto, estamos hablando ya de la dispersión, estamos hablando del impacto generado por la propia Córdoba sobre otros lugares, que no solamente eran la construcción del propio poder, como hemos visto en la fortificación de Gormaz, no era un edificio del propio Estado, sino que era una fundación privada. Aún hay más. En Xixagua, que está muy cerquita de Marrakech, se excavaron una serie de casas notables y se encontraron este tipo de yeserías también con este despiece de dovelas alternas. El color se ha perdido, pero estas dovelas alternas es algo muy propio andalusí y no hay que olvidar la importancia que tuvieron los omeyas en el norte de África como clientes que fueron durante el siglo X. Todo este discurso, toda esta configuración visual del paisaje monumental y urbano de las ciudades andalusíes era necesaria precisamente para comprender cómo sería el desarrollo artístico de los propios palacios y los propios edificios promovidos por los abadíes. Guerrero Lobillo, en los años 70, dio impulso a una primera hipótesis sobre cómo eran estos palacios que eran cantados por el propio Al-Mutamid, cómo podían haber sido, dónde habían estado ubicados, y lo que hizo fue imaginárselos y los dibujó simplemente. Las teorías de las hipótesis de Guerrero Lobillo hoy en día pues han sido superadas, pero lo cierto es que fue uno de los pioneros en los que se preocupó por darles una ubicación concreta dentro del entramado urbano de la propia Sevilla. Y aquí me ha parecido muy ilustrativo comparar estas imágenes, estas ideas de Guerrero Lobillo precisamente con los textos cantados por Al-Mutamid ya en su destierro en Ahmad. Y habla de que en cuanto a la Turaya se asemeja a las Pléyades por su alta posición, su utilidad y belleza. Si no recibe tu visita, Al-Mutamid lo desea tanto que iría a tu lado con la imaginación. Va a beber a tu lado todos los días para gozar de una alegría tranquila, prolonga tu visita para que sea feliz. ¿Te parecería que el palacio, Al-Mubarak, continúa el poema, es como la mejilla de una muchacha en cuyo centro Al-Turaya, es decir, esa cupba, es como un lunar? A circular allí una copa de vino, del perfume más perfecto y del color del oro puro. Es un palacio que regocija a los ojos con una construcción de amplias dependencias y si ella pudiese, se enorgullecería por su belleza. Es decir, es una loa al propio palacio construido por al propio Al-Mutamid y de esta manera lo transforma Guerrero Lobillo, lo ilustra, que, como digo, ya recientes descubrimientos, de hecho en la segunda sesión de este ciclo de conferencias, pues nos ilustraron de una manera mucho más material y evidente de cómo son esos palacios abadíes. Pero de hecho hay más, y es que el propio Al-Mutamid, nuevamente, nos habla, de hecho, del Palacio de Silves, también en Portugal. Como digo, él tuvo su infancia, desarrolló su infancia precisamente entre Béja y Silves. Y dice, saluda a esos lugares míos de Silves, Abu Bakr, y pregúntales si su añoranza es como la mía. Saluda al alcázar de las barandas de parte de un joven que siempre la ansiará. Moradas de leones y de blancas doncellas, qué espesuras y qué gabinetes. Cuántas noches pasé allí en su grato refugio entre pingües nalgas y estrechas cinturas. Pues hay que pensar, bueno, también la poesía erótica tuvo bastante desarrollo en este siglo XI. Ya les he advertido que fue el siglo de oro de la literatura andalusí, pero en cualquier caso nos está hablando precisamente de esa adolescencia, de esa infancia, del propio Al-Mutamid, del propio soberano en Silves, y que no solamente se acordaba de sus castillos, de sus fortalezas andalusíes, sino también, en Sevilla, sino también mucho más allá
del entorno más inmediato de la corte abadí, de también bajo su custodia de ciudades como Silves. Bien, hemos visto ilustraciones, es decir, hemos visto la imaginación, hemos visto algunas fuentes. ¿Qué queda de toda esta materialidad? Pues hasta no hace muchos años, el único rastreo material que quedaban de estos palacios era a partir de diferentes vestigios muy fragmentados, muy descontextualizados, en gran parte de ellos posiblemente reutilizados, de algunas lastras o pilas de mármol, como en este caso. Aquí nuevamente, no pone el mutadid, aquí pone el mutamid ya, es decir, cambia el soberano, nos da otra cronología, 1069-1091, y en este caso, de hecho, es lo que se ha interpretado como una pila, un recipiente de agua, en el que se incorpora no solamente la epigrafía, sino también una cabeza humana. Bueno, es una cuestión en la que no vamos a entrar, aunque está totalmente atestiguado que utilizamos la figuración en contextos palatinos. Me interesa ahora también que se vea cómo es el desarrollo de la pintura mural, cómo estaban decorados todos estos espacios de poder. Y aquí he traído un ejemplo, por ejemplo, de Medina Zara, de la calle que da acceso desde el gran pórtico al interior del Alcázar, con un tipo de desarrollo a partir de esa bicromía roja y blanca y con este tipo de decoración de un carácter tan naturalista. Pues bien, supongo que lo conocerán, es una de las grandes obras maestras realmente que se conservan en Sevilla, en la sede de la Hermandad de la Iniesta, cuyo uno de sus hermanos, el profesor Francisco Ros, agradezco desde aquí también su recibimiento, su recepción y permitirme ver varias veces este increíble zócalo. Pues el arqueólogo Manuel Luque lo estudió y a partir de la estratigrafía consideró, por el tipo de material arqueológico, que debía fecharse en el siglo XI. De hecho, la materialidad, es decir, el tipo de decoración, el ornamento utilizado para desarrollar este zócalo es precisamente de herencia andalusí, es decir, de continuidad califal, pero con ciertas innovaciones, como una mayor ordenación de las formas. De hecho, todo el zócalo está completamente trazado, un dibujo previo, con unas líneas muy marcadas, es decir, hay un mimo, hay un cuidado por la elaboración de este zócalo que realmente nos hace pensar de que los artistas que trabajaban aquí no eran ni de tercer ni de segundo nivel, sino que eran de primerísimo nivel realmente. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Pues que, bueno, es una alberca, es el zócalo, el frente de una alberca, y estamos hablando pues, de artistas muy notables. Posiblemente pertenecería a algún palacio de la corte, ya no digo de los abadíes como tal, alguno de esos palacios cantados por el mutamid, pero sí de algún tipo de notable vinculado a la corte abadí, pues no lo sabemos. La cuestión es que se conserva muy posiblemente extramuros de lo que sería la Sevilla abadí. Podría haber sido una almunia, es decir, un palacio de recreo en las afueras de la ciudad, con vastos terrenos de explotación agrícola. Desconocemos mucho sobre todo este contexto, pero la evidencia es esta. La evidencia es que es una obra de primerísimo nivel y se conserva en Sevilla. Bien, a nivel estructural de los propios palacios, la propia configuración, hemos de pensar en una homogeneidad a lo largo de todo este siglo XI, a partir de la Dar al-Mulk de Medina Zara y de la Casa de la Alberca, es decir, una estructuración, un desarrollo espacial a partir de un patio ajardinado con alberca, pórtico que da acceso a un salón que podría tener alcobas laterales, y esto se proyecta en los ambos lados del pórtico. Esto se manifiesta, da continuidad, como digo, en todo el siglo XI andalusí. Es el modelo de palacio que se adopta en este momento. En la Aljafería, un palacio con su pórtico, con su salón notable, y en el sur igual, pórtico, salón notable, con alcobas, etc. No voy a hablar mucho del patio del Palacio del Patio de Banderas, porque el profesor Miguel Ángel Tabales ya habló de él exhaustivamente en la última intervención. Simplemente voy a hacer referencia a unas cuestiones muy concretas, precisamente del propio palacio, cuya planta hipotética se ha desarrollado precisamente a partir de un jardín central, en este caso de crucero, con una alberca, como podría haber sido la de la Hermandad de la Iniesta, un pórtico, precisamente, un salón y alanías o alcobas laterales, es decir, la estructura prototípica del Palacio andalusí del siglo XI.
¿Qué conservamos de ese gran salón? Pues conservamos 2 arquerías. No voy a entrar a detallarlo mucho más, pero son 2 arquerías que se sabe, a partir del trabajo que llevó a cabo el equipo de Miguel Ángel Tabales y Cristina Vargas Lorenzo, se ha considerado que fueron repintadas o reformadas en mayor o menor grado por Pedro I cuando forma integral de todo el conjunto del Real Alcázar. Pues bien, aquí tendríamos un detalle en los que se desarrollan un despiece de dovelas, también alternas, en este caso no es rojo y blanco, sino que integra mucho más colores, y lo que alterna realmente es el motivo decorativo. Pero lo que me interesa ver es si esas estructuras correspondían al siglo XI realmente, cómo son utilizadas de una manera u otra. He traído aljafería para ver cómo se daba acceso al salón notable, a través no de arcos de herradura, sino arcos mixtilíneos. ¿Cómo se decoran las adanías? Un arco de herradura, muy simple, pero todas las yeserías de alrededor con arcos polilobulados y mixtilíneos. Esto es un tablero de ese mismo salón, con toda la pintura que queda. ¿Y dónde aparecen arcos mixtilíneos en Al-Ándalus? No aparecen. Zaragoza los incorpora por primera vez. No se han conservado otros vestigios. ¿Y de dónde entonces viene el arco mixtilíneo? ¿Quiénes estaban desarrollando ese tipo de arcos en el Mediterráneo? Pues Ciríes, en Túnez. Es la referencia más inmediata que encontramos. Es decir, nuevamente, Zaragoza estaba mirando no solamente por la caligrafía, sino también por el tipo de formas arquitectónicas, por su decoración monumental, estaba mirando al norte de África. Este es el tambor de la reforma que hacen los ciríes en la mezquita de Zaytuna a mediados del siglo, la primera mitad del siglo XI. El oratorio lo que hacen es desarrollar monumentalmente este tipo de arco, excepto uno. Es decir, el oratorio tiene 8 lados, uno de acceso, otro de mihrab, y los 6 restantes son estos arcos mixtilíneos. Y digo que el mihrab lo que hace es un respeto por el símbolo del propio mihrab, porque de hecho es una réplica, es una continuidad del propio lenguaje de la mezquita, como digo, más importante de todo el occidente islámico, que es la mezquita de Córdoba. Es decir, su lenguaje palatino, la demostración del poder, la materializa a través de algo que rompe con la tradición andalusí, que rompe con los omeyas. Pero en cambio, el referente religioso más inmediato y más monumental que conocen es la mezquita de Córdoba, por lo que asimilan esta forma a modo de pervivencia, por así decirlo. ¿Y en Toledo qué pasa, por ejemplo? Ya hablamos de que fue otra de las taifas más levantiscas. Pues bien, se conservó, a partir del año 2000, la arqueóloga Fabiola Monzón Moya, en el entorno del convento de Santa Fe, que es el palacio donde gobernaron los dununíes de Toledo, pues se encontraron una serie de estructuras, una arquería triple, con un lenguaje también muy diferente realmente de lo que estamos acostumbrados a ver en Al-Ándalus. En este caso, son 2 roscas en las que esa especie de dovelas se ha esfumado completamente. Es decir, hay una ruptura evidente del lenguaje visual. Y lo que se desarrolla son como unos grandes paños, como unas grandes telas, en los que aparecen ordenados a través de ramas vegetales, una serie de animales fantásticos, otros reales, pero nos está hablando de un lenguaje, porque aquí hay animales, por ejemplo, que tienen un nimbo, y este tipo de formas, este nimbo que incorporan estos animales fantásticos, tampoco aparece asociado en algún momento al Al-Ándalus. No hay representaciones nimbadas en Al-Ándalus. Las representaciones nimbadas aparecen en la órbita del califato fatimí. Otra cuestión es la decoración interna, los intradoses de las arquerías. Bien, esto está decorado por medio de una incrustación de cristales de colores. Aquí tienen algunos, es decir, esta incorporación de un material vítreo a la propia superficie arquitectónica. No voy a entrar en la utilidad, pero sí voy a decir que la referencia más inmediata está en Sabra al-Mansuriyya, que es la ciudad palatina que fundan los fatimíes en el siglo X, muy cerquita de Kairouán, es decir, la capital occidental del califato, es decir, ciudad palatina fundada por fatimíes. Nuevamente, referente oriental en este caso. Por lo tanto, Toledo, de una manera muy clara, está buscando diferenciarse de los propios omeyas. Y todo esto lo digo, en Toledo se encontró también esta redoma que el símil, la semejanza más inmediata, la encontró la profesora Susana Calvo Capilla con una fabricación de Raqqa, de Siria. Y un fragmento
que compiló Ibn Hayyan y lo transmitió más tarde a Ibn Bassam en el siglo XII, nos habla de que en este palacio se celebró una fiesta en la que aparecían diferentes tipos de perfumes y objetos de diferente procedencia. Fustat, es decir, el Cairo, India, Tíbet, Magreb, etc. Y nos habla de materiales, frascos de cristal tallado y utensillos de cristal, que nos está hablando realmente de la técnica del cristal de roca, que es el cuarzo muy puro, cuyos los mejores manufactureros estaban en Siria y en el Cairo. Retomando esta cuestión, ya hemos visto cómo tanto Toledo como Zaragoza se intentan romper visualmente ese lenguaje tradicional de Al-Ándalus y de los omeyas. Lo que llevaron a cabo los sevillanos fue todo lo contrario, precisamente. Fue un lenguaje de asimilación o de continuidad, ¿vale? ¿Y esto cómo se traduce? Pues precisamente, bueno, vuelvo a la diapositiva anterior, en esta alcoba oriental del palacio se conserva una basa, que es esta de aquí. Y debemos ponerla en relación precisamente con la producción de Córdoba en ese momento. Bien, pues describimos un plinto cuadrangular, un toro con labor de cestería, una escocia con labor nuevamente de palmetas, con labor vegetal, y otro toro con, en este caso, una labor de perlado, de trépano, que es exactamente igual que la de Sevilla. Es decir, si no eran los mismos o el mismo taller heredado de Córdoba, había una intención por mantener, digamos, una continuidad. Y esto es importante por una cuestión. ¿Cómo era, por ejemplo, la de Toledo? Las basas de Toledo, ya que tenemos otros ejemplos, pues muy diferentes. Vemos un plinto, el doble de alto, con la parte superior achaflanada, la sección. Esto que sería el equivalente a un toro más o menos, no es como tal, pero también incorpora, en lugar de labor de cestería, incorpora una decoración también de taurique, como la parte inferior. Y aquí, bueno, en esto lo que equivaldría a la escocia, pues también podría darse un desarrollo en cúfico, que también aparece en las de Medina Zara, por ejemplo. Es decir, son muy diferentes a las que se estaban llevando a cabo en Sevilla y las que previamente se habían llevado a cabo en Córdoba. Es decir, nuevamente se está viendo cómo hay una intención de desligarse o de hacer evolucionar el lenguaje respecto a Córdoba, cosa que no pasaba precisamente en Sevilla, por la cuestión que fuera, pero aquí la tradición se mantuvo. Bien, pues en esta alcoba oriental, en cualquier caso, hay otra estructura también notable, que es esa cubba, esa bóveda de crucería, que lleva a cabo una complicación respecto a las califales. Como podemos ver, cada uno de los lados parte con 6 nervios que van a entrecruzarse, no en el centro del todo, porque dejan aquí una clave de bastante mayor tamaño, sino con sus respectivos lados. Hemos dicho 6 nervios bastante finos, hemos visto un perfil bastante delgado. ¿Cómo era el lenguaje en Córdoba? Pues aquí he traído 2 de las cúpulas de la Maxura de Al-Hakam II, la mezquita de Córdoba, y vemos que no partían 6 nervios, sino lo que parten son 4 en cada uno de los lados y, por lo tanto, son mucho más sencillos. Por lo tanto, nos está hablando de un mismo tipo de lenguaje, es decir, que los arquitectos, con toda naturalidad, deberían ser andalusíes, deberían ser de la tradición local, pero evolucionados. Es decir, llevan a cabo un desarrollo del lenguaje arquitectónico que previamente les precedía. Y de hecho, esto lo sabemos gracias al estudio de Antonio Almagro Gorbea, que puso en relación precisamente la mezquita de Tremecén, cuya decoración y construcción se llevó a cabo en torno a, bueno, decoración, año 1136 por los almorávides. Por lo tanto, hemos de pensar que la construcción debería ser inmediatamente anterior. Y aquí estamos viendo ese tipo de cúpula de nervios entrecruzados, de crucería califal, como se les conoce, pero con una mayor complicación porque los plementos están calados totalmente. Y esto lo que nos habla es de un lenguaje más evolucionado. Por lo tanto, si en el norte de África estaban desarrollando este tipo de cúpulas, en Al-Ándalus nos faltaba un paso intermedio entre las de Córdoba y entre las del norte de África, pues posiblemente la de Sevilla tenga encaje ahí. Posiblemente esa del patio de banderas sea el eslabón perdido, precisamente, que nos hable de cómo es esa transición
de un lenguaje a otro. Y bien, pues para concluir, decir que con todo este speech, a base de hacer pequeños hincapiés sobre taifas como Toledo, Zaragoza, espero haberles demostrado que el desarrollo monumental, el desarrollo arquitectónico, es decir, la materialización del poder en los palacios andalusíes fue muy importante en este siglo XI y cómo, en función de su política, de su ideología, a través del lenguaje arquitectónico, unos dieron un mayor desarrollo a la continuidad andalusí, otros buscaron otro tipo de referentes alejados precisamente del lenguaje tradicional califal y, en cualquier caso, los abadíes sevillanos lo que hicieron fue, al igual que asimilaron, al igual que consideraron que era muy buena idea decir que Hisam II estaba viviendo en Sevilla, pues consideraron que era también muy buena idea dar continuidad a ese lenguaje de Córdoba, evolucionar ese lenguaje de Córdoba con el objetivo de precisamente crear una nueva Córdoba, crear una sede de poder, pero ya no en Córdoba, sino en Sevilla, que era el centro realmente político de todo el sur peninsular. Espero haber sido capaz de transmitirles pues, cómo un reino, justo en el mismo momento de nacer, pues vivió uno de los mayores periodos de esplendor de toda su historia. Les agradezco su atención y su asistencia. Muchas gracias, Víctor. Vamos a abrir el turno de preguntas para el público. Y mi compañero tiene un micrófono para que puedan escuchar los demás en la sala. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su brillante conferencia. Yo también he preparado mi tesis sobre linaje de las familias andalusíes y he tratado el tema de la familia de Benu Abbadíes y he hecho una investigación sobre, como no soy experta en arqueología, pero que he leído varias fuentes donde explican este lenguaje simbólico de este cambio en la arqueología, ¿no? Entonces, hay simbolismo, por supuesto. Entonces, hay, por ejemplo, que acabamos de ver sobre la cúpula, Qubba, que refleja el universo, porque todo es espiritual. Todo lo que es el lenguaje simbólico del arte andalusí, islámico, es espiritual sobre, por ejemplo, las estrellas, pero los animales nunca fueron un simbolismo en el lugar sagrado, como las mezquitas y todo eso, pero fueron en el lugar de salones de poder para recibir embajadores o visires, ministros. Pero no es una pregunta, pero para mí las fuentes literarias, como la poesía andalusí, ha jugado un papel muy importante en el descubrimiento de lugares que no existen hoy actualmente, en el descubrimiento de la situación, como por ejemplo del Palacio Al-Mubarak, que está situado entre Río y Al-Jarafe, ¿no? Que controla. Entonces, esa es la situación donde que gracias a la poesía se descubre la situación geográfica de cada palacio, de cada alcaizaría de Sevilla, que está en la Falfa actualmente, ¿no? Y nada, que es una observación y muchísimas gracias. Nada, gracias por su comentario. Desde luego, no solamente el propio Al-Mutamid, sino que toda la corte literaria dejó testimonio de esos palacios, y precisamente el estudio de esas fuentes nos es sumamente útil, no solamente para conocer la cantidad de alcázares o recintos palatinos, que a lo mejor no todo tenía que ser grandes alcázares, sino que podían ser pequeños pabellones,
pero la nómina de espacios áulicos que tenía el propio Al-Mutamid en todo el entorno de Sevilla. Buenas tardes y gracias por su conferencia. La pregunta es muy sencilla. ¿Ha visitado usted el Palacio de Al-Mutamid? Sí. Pues cuéntenos algo. Bueno, el Al-Mutamid como tal... Bueno, el palacio recién restaurado. El Palacio de Banderas lo he podido visitar gracias al acceso que me permitió Miguel Ángel Tabales, y lo que más destacaría prácticamente serían las dimensiones superiores por ejemplo, a la Aljafería, que sí se conserva toda la espacialidad. No es algo totalmente desorbitado, pero sí tiene unas dimensiones ligeramente superiores. Hay que pensar, lógicamente, que la Aljafería se estaba llevando a cabo en la década de los 60. Este palacio se sitúa a finalísimos del siglo XI. De hecho, no está 100% atado que sea abadí, pero todo parece indicar que sí. La cuestión es que bueno, pues, el lenguaje evoluciona, y tal es así como las taifas, al principio de las construcciones, estaban mucho más apegadas la primera mitad del siglo a esa tradición, pues lógicamente el lenguaje arquitectónico evoluciona en esos 30 años, 20 años que podría separar la Aljafería del Palacio de Al-Mutamid. Y a mí me sorprendió la cuestión precisamente de esta cuba, que es algo totalmente excepcional. A pesar de que está mutilada en cierta medida en época moderna se seccionó para elevar la sensación. Muchas gracias. Hola, quería preguntar, dando un giro a las manifestaciones artísticas que nos ha expuesto. ¿Se sabe algo de la música de la taifa de Sevilla? No es mi ámbito de investigación, pero decir que la poesía es omnipresente en la música. Es algo siempre referencial. Y como dije, estos mastlis, estas reuniones cortesanas, siempre estaban aderezadas con música y con bailarinas, etc. Exacto, y vino. Exacto. Pero era algo que lógicamente estaba presente. Es algo inmaterial, que no se conserva, pero al igual que hoy en cualquier tipo de celebración la música está presente para nosotros, para ellos por supuesto que también. Sí, ampliando un poco la información. En tu exposición hemos visto muchas manifestaciones, pero vinculadas a edificaciones nobles, ¿no? A palacios. Pero la música también podría estar vinculada en actos que se celebran en palacios, pero a nivel popular, ¿se sabe algo de la música popular? ¿Se cantaba, había panderetas, había algún instrumentos para esas manifestaciones? Seguro que sí. Yo precisamente me dedico al ámbito áulico, y lo que yo trabajo son manifestaciones del poder, es decir, muy separadas del mundo social, es decir, de lo mundano prácticamente. Pero representaciones, por ejemplo, de músicos, las hay en los propios palacios. Es decir, por ejemplo, en el Palacio de Mardanis, en Murcia, y un tañedor de Mizmar, es decir, tocando una flauta. Es decir, se representaban a los músicos. En la loza dorada fatimí del Cairo se representan a bailarinas, se representan a músicos. Es decir, era algo que estaba muy presente en la cuestión, por lo menos en la corte, y lógicamente hay que pensar que también en el día a día de todo el mundo, lógicamente. Pero es un ámbito en el que no trabajo y siento no poder concretar mucho más. Muchas gracias. Otro ejemplo, exacto, otro ejemplo.
Ya que ha salido el tema del vino, me gustaría preguntar casi todas las fuentes, en muchas poesías, etcétera, que hablan del ambiente de estas cortes literarias y sapienciales, hace presencia el tema del vino, ¿no? Entonces, ¿esto es una aportación específicamente a Badi o continúa la tradición califal o de dónde viene esa tradición de utilizar el vino tan asiduamente en estas reuniones, ¿no? En estos majlis que tú nos comentabas? Pues la cuestión del vino debía ser algo bastante habitual. No creo que fuera exclusivo del siglo XI, por supuesto, ni del andaluz. Hay fuentes en Toledo que se cita esta celebración. Ese fragmento que les he puesto es mucho más grande, el desarrollo textual, y nos hablan lógicamente que había una celebración con música y vino, y de hecho las fuentes que son críticas con Al-Mutadid, con este segundo soberano, nos dicen que era bastante bebedor, por decirlo de algún modo. Además de terrorífico, por así decirlo, decía que tenía afición por el vino. No sé hasta qué nivel, pero bueno, que era una cuestión que era vox populi, por así decirlo, entre todos los reinos. De hecho, si no recuerdo mal, hay fuentes posteriores del siglo XII en las que, creo recordar, se alude precisamente a estos soberanos, una vez que ya han desaparecido casi todos, se alude a ellos como pues, que eran muy laxos, y una de las prácticas laxas que tenían era la bebida. De hecho, Peri Bentumart, es decir, el Mahdi de los almohades, también lo que criticaba era precisamente ya del pueblo llano, eso sí, que estaba muy expuesto a la bebida, por ejemplo. Y en el siglo, eso sería, la primera mitad del siglo XII, es decir, estamos hablando ya de otro contexto, Marruecos, y que también la gente bebía vino. Gracias. Hola, Víctor, muchas gracias por la exposición. Se sabe de que hubo la época en la que Al-Mutamí era niño, que a Sarkiel le había dedicado no era exactamente un astrolabio, pero era un elemento para leer las estrellas que estaba dedicado al Mutamí niño. Ya después, cuando cayó Toledo y él vino a Sevilla, él creo que le hizo otro. Hay uno o dos astrolabios, o sea, uno dedicado al Mutamí pequeño, y después no sé si hizo otro, porque él vivió acá, ¿no? En Sevilla, cuando ya cayó Toledo, vino para Córdoba. Exacto. A Sarkiel. Creo que quedó en Córdoba. Me parece que llegó a Córdoba, no llegó a Sevilla. No llegó a Sevilla, no. Pero en cualquier caso Córdoba dependía de Sevilla. Sí, además Al-Mutamí estaba más en Córdoba que acá. La cuestión no lo sé, no tengo. Pero ese astrolabio, o lo que es, no era un astrolabio, pero ahora no me acuerdo. Una zafé, a lo mejor. Una zafé, exactamente. ¿Dónde está expuesta? ¿Sabes dónde? No lo sé. ¿Qué museo? Y de hecho, una muy buena amiga mía me va a matar porque ha hecho una tesis sobre instrumentos científicos andalusíes, Azucena Hernández Pérez, que es una gran maestra en este sentido. Bueno, se lo voy a decir a tu amiga. Les invito a que consulten sus publicaciones, porque realmente a nivel de material científico es algo exquisito. Bueno. Si tienes más interés en ese sentido, pues te animo a ello. Gracias, Víctor. Pues si no hay más preguntas, vamos a terminar.
me gustaría indicarles que la salida se hace por la planta de aquí abajo a la derecha y también anunciarles que la próxima sesión de este ciclo que dedicamos a la conmemoración del milenario de la Taifa de Sevilla va a ser, mira que no me acuerdo, el 19 de junio, el lunes a las 22 horas y hemos organizado un concierto homenaje al Mutamid Ibn Abbad a cargo del Arabi Ensemble y Eduardo Paniagua, que pondrá música a algunas de las composiciones del rey y poeta. Y como digo, será el próximo lunes 19 de junio a las 22 horas en los Jardines Andalusíes, aquí en la Fundación Tres Culturas. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias de nuevo a Víctor.